Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cuál es la alianza por la que usted va a ser candidato, o por la que es candidato, perdón? Perfecto. La alianza que a través de resolución del Consejo Nacional Electoral, la Junta Provincial Electoral de Bolívar, es la alianza Somos Bolivarenses. La lista es 12177. Es obviamente Izquierda Democrática, un movimiento local, CIARI, el número 100, y 77 es otro movimiento local, que es también el movimiento Minga. Bien, veo entre sus propuestas algunas cosas interesantes, y la primera que me llamó la atención es esta que usted propone: derogatoria del Código Orgánico Integral Penal y la entrada en vigencia inmediata del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y del Código de Ejecución de Penas que estuvieron vigentes hasta antes de la expedición del COIP. Eh, He escuchado cuestionamientos a la gente que propone reformas al COIP, pero usted propone quitarlo del camino y volver a lo anterior. ¿Qué ganamos? Bueno, así es. Usted conoce perfectamente las complicaciones, principalmente en el tema de seguridad, que existieron desde la expedición del COIP. Obviamente problemas como lamentablemente el microtráfico que se desencadenó desde la entrada en vigencia de esa tabla de consumo mínimo de drogas. Cuestiones fundamentales, los excesos que tienen las medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Entonces nosotros pensamos que es fundamental que vuelvan a existir los cuerpos legales que regían la vida jurídica del país en el ámbito penal anteriormente: el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Ejecución de Penas, obviamente con la participación de los mejores juristas a nivel nacional. Podrían estar ahí distinguidos juristas como la doctora María Paulina Araujo Granda, que fue decana de mi facultad, mis saludos para ella. Los señores Zavala de Guayaquil, podrían intervenir los señores Vanegas, los señores García Falconi. Una comisión en definitiva especializada que pueda solventar la reestructuración de las normas legales, traerlas al tiempo, y que obviamente pueda darse de baja este cuerpo legal que le ha hecho mucho daño al país durante muchísimos años, desde que fue expedido. Nosotros consideramos fundamental, no sé si le revisaron las propuestas del plan de trabajo, que exista la imprescriptibilidad del derecho del Estado para reclamar por las costas judiciales y por las multas que sean impuestas a los funcionarios públicos que hayan cometido delitos en contra de la administración pública. Entonces, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, porque evidentemente en la actualidad usted ha visto como algunas personas que fueron sentenciados por actos reñidos en contra de la ley, como por ejemplo el señor Glass, salen de la cárcel sin devolver un solo centavo a los intereses del Estado ecuatoriano y por tanto a los ecuatorianos, que somos los afectados por ese tipo de actos ilegítimos en contra del Estado. Sí, por Entonces ejemplo, nosotros, usted propone la reversión del principio de inocencia en cuanto al origen de depósitos efectuados en el sistema financiero, bienes muebles o inmuebles sujetos a registro de los funcionarios públicos llamados a juicio por delitos de prevaricato agravado, concusión, cohecho, peculado, la eliminación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva para quienes hubieran recibido sentencia condenatoria por infracciones sancionadas con pena de más de 3 años de prisión. Es decir, usted plantea una revolución en el sistema no solamente judicial, sino de aplicación de penas. totalmente. Mire, el tema fundamental, que usted lo ha revisado bien, de la reversión del principio constitucional del derecho de inocencia en cuanto al origen de los depósitos efectuados en el sistema financiero ecuatoriano respecto a los bienes muebles e inmuebles sujetos a los registros de los funcionarios públicos, es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no tendrá el Estado que probar cómo fueron obtenidos esos recursos en el caso de que personas hayan actuado de manera indebida en contra de los intereses del Estado, sino que serán estos ciudadanos los que tengan que justificar precisamente de dónde sacaron todos estos bienes. Además que, no sé si le revisó, nosotros planteamos también la incautación directa, inmediata y obligatoria de los bienes muebles e inmuebles que consten precisamente en las declaraciones juramentadas patrimoniales de los bienes de los funcionarios públicos, Ajá. así como inmediata prohibición de enajenar y de movilizar depósitos en el sistema financiero para quienes hayan sido llamados a juicio, ¿sí? Por precisamente los delitos contra el Estado.
principalmente prevaricato agravado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Un tema importante que se ha planteado siempre y que no se han atrevido todavía a hacer es la extinción de dominio. Bueno, la ley de extinción de dominio, nosotros tenemos que ser claros y honestos intelectualmente en un tema puntual. Hay un candidato de otra tendencia, nosotros apoyamos a otro candidato presidencial, pero yo creo que las cosas buenas hay que apoyarlas de donde vengan. Hay algún candidato que propone la ley de extinción de dominio y nosotros consideramos fundamental para que todas estas propuestas que las hemos hecho y que veo que usted las ha analizado acertadamente, vayan de la mano con esa ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Además de que las personas que ya han sido sentenciadas no se burlen de la justicia ecuatoriana, evidentemente se queden sin todos los dineros mal habidos por los cuales fueron precisamente sentenciados. Perfecto. Me llama la atención mucho sus propuestas, me parecen bien, pero yo le quiero preguntar algo que con sinceridad creo que es lo que le pasa al país, la corrupción, porque las leyes pueden ser estupendas, pueden estar a favor de la justicia, pero quienes administran justicia nos quedan debiendo. Ese es el gran problema que tenemos. No es tanto cuestión de leyes, es de quién las aplica. Bueno, nosotros consideramos fundamental ahí también apoyar las propuestas del binomio presidencial que nosotros apoyamos, precisamente de Otto y de Erika Paredes, que han propuesto fundamentalmente el tema de que los jueces incluso puedan estar fuera del país, que tengan identidad oculta, porque usted ha visto lo que sucede últimamente, pues las Fuerzas Armadas en conjunto, marina, militares, policías, arman operativos conjuntos magníficos de grandes proporciones para precisamente apresar a los responsables de cuestiones lamentables como los crímenes que sucedieron últimamente en la provincia de Esmeraldas. Y en la misma noche o al día siguiente, esos fiscales y esos jueces no tienen las garantías debidas de parte del Estado. Obviamente nos estamos enfrentando a las grandes mafias del narcotráfico y de la delincuencia organizada en el país. Y yo pienso fundamental y considero fundamental que hay que brindarles las garantías necesarias para que ellos puedan llevar su trabajo con eficiencia, con tranquilidad más que todo, con la tranquilidad de que cuando estén regresando a su hogar después de dictar una medida de prisión preventiva, por ejemplo, no le vayan a cruzar los delincuentes en media calle y le vayan a asesinar, pues, o que le digan, oye, el momento que estoy dictando una medida de prisión preventiva, le tenemos a tu familia situada y rodeada y sabemos en dónde viven y sabemos a qué hora salen al colegio tus hijos. Entonces, esa es la inseguridad también que vive el sistema judicial como tal y que hay que plantear una profunda reforma al sistema judicial ecuatoriano. Bueno, a las 8:53 estamos hablando con Felipe González, candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Bolívar. Felipe, solo una pregunta que me quedó de esta propuesta que usted hace respecto a la reversión del principio constitucional de inocencia en cuanto al origen de depósitos efectuados en el sistema financiero ecuatoriano. Y al ser una reversión del principio constitucional, ¿esto no tendría que pasar por la Constitución? ¿Cómo tendría que operarse si es que se da esta propuesta? Bueno, tendría que haber un dictamen de admisibilidad por parte al proyecto de ley que se está planteando o que se plantearía para el efecto a la reforma legal en este caso, a lo que proponemos, al Código Penal en ese caso, para que la Corte Constitucional se pronuncie. Porque precisamente usted ha visto, y creo que Milton lo tiene clarísimo, lo que sucede en el Ecuador. Ni bien le inician una investigación previa, una instrucción fiscal, más aún se le llaman a juicio, las personas que han actuado indebidamente en contra de los intereses del Estado venden todo lo que tienen, trasladan los dineros que tienen en el sistema financiero ecuatoriano a otras cuentas, lo sacan y lo desaparecen en general del sistema y lo tienen, como se ha visto ahora, en múltiples ocasiones escondidos en caletas. Entonces, yo considero fundamental de que al menos cuando ya sean llamados a juicio, como es nuestra propuesta, exista esta reversión para que precisamente sean ellos quienes tengan que explicarle al pueblo ecuatoriano el origen ilícito de los recursos que precisamente han sido afectados a las arcas, en este caso, a las arcas fiscales del Ecuador y a los intereses de todos los ecuatorianos. Cambio el tema. Usted también propone personalizar el sistema de seguridad social. Habla de una reforma a la ley de seguridad social. Se acaba de presentar por parte de una comisión una propuesta
que esté en manos del presidente de la República. Usted me imagino que la ha visto, que la ha revisado. ¿Por dónde va usted y qué le parece lo que acaban de proponer? Bueno, nosotros consideramos fundamental que evidentemente yo pienso que el presidente tendrá que tener una decisión responsable en el poco tiempo que queda al frente de la administración pública. Tendrá que analizarse efectivamente los intereses de los ecuatorianos y habrá que ver en definitiva cómo reafirmar y cómo reestructurar. Nosotros, como ustedes han revisado, planteamos una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social para personalizarla, para que sea más cercano al ciudadano. Mire, nosotros en la provincia de Bolívar, y creo que en Pichincha también y en todas las provincias del Ecuador, el Seguro Social Campesino tiene falencias enormes. Aquí en mi provincia, fundamentalmente, y en la mayoría de provincias del Ecuador, cuando llegan al Seguro Social Campesino, ni siquiera tienen una gasa para limpiarle una herida a un ciudadano, ni siquiera tienen un paracetamol para quitarle algún pequeño dolor. Y eso definitivamente es una falta de respeto a los ciudadanos que deben hacer de una reestructuración de esa ley orgánica de seguridad social para que sea más cercana al ciudadano, para que los ciudadanos sean atendidos de manera eficiente en Hay todos dos los cosas, hay dos cosas ahí. Primero, el fondo de pensiones y segundo, el seguro de salud. Usted está hablando del seguro de salud que sea más personalizado, que sea más solidario, pero para que funcione bien el sistema de salud también debe funcionar bien el sistema de pensiones, para que sean dos cosas autónomas que tengan su propio dinero y que el uno no le quite al otro. Entonces, ¿cómo hacer una gran reforma a la seguridad social? ¿Por dónde empezaría usted? ¿Qué propondría? Bueno, lo que se propondría es que definitivamente se respeten los intereses y las pensiones jubilares de los ciudadanos, de los pensionistas que han aportado durante muchísimos años. Usted conoció de cerca, incluso lo analizó en su labor periodística, los excesos en algún reportaje que existieron por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando durante 14 años se le convirtió en caja chica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se burlaron prácticamente de los intereses, de los derechos, pero más que todo de las reservas y de los fondos que tienen en las pensiones las personas que han aportado durante muchísimos años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De esa reforma integral se debe partir, de que definitivamente el Estado no puede verle como caja chica, como se hizo durante muchísimos años, y que hoy, bueno, acertadamente se han ido pagando parte de la deuda que se tiene con los pensionistas, porque el dinero es de los pensionistas. Entonces eso lo tenemos claro y tenemos también pensamos fundamental que definitivamente hay que cubrir y hay que proteger los intereses de los ciudadanos que durante muchísimos años han aportado y que evidentemente no pueden ser burlados a través de una necesidad del Estado puntual en un momento en que dejaron resquebrajada en su estructura totalmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, sí, es un tema muy importante. Eh, por ejemplo, se propone que se aumente los años de aportación, no se mueva la edad de jubilación, pero sí pase escalonadamente de 30 a 35 años los años de aportación. Un ejemplo de la propuesta. Bueno, son propuestas, como le digo, que el Estado en este momento tendrá que tomarlas con la mayor responsabilidad, sabiendo que ya son pocos los meses que quedan frente a la administración, frente al Estado ecuatoriano, y que habrá que ver que definitivamente se tomen las mejores, porque ahorita, como usted conoce, ante la disolución de la Cámara Legislativa, el primer poder del Estado, tendrán que directamente Pero desde no debería hacer nada este gobierno, debería dejarlo ahí, o más bien es el momento de ponerlo para que el país lo discuta. ¿Cuál de las dos? Bueno, es el momento de ponerlo para que el país lo discuta y es el momento también de tomar las mejores decisiones en pro de los intereses del estado, de los ciudadanos del Estado ecuatoriano, porque definitivamente usted sabe que esto es un tema delicado, que hay que tocarlo con pinzas, pero también con la mayor responsabilidad, cuidando siempre los intereses de todos los ciudadanos. Bien, gracias a Felipe González por esas propuestas y una pregunta final. Y bueno, ¿cómo están las expectativas respecto a esta campaña que ya inicia oficialmente? Bueno, las expectativas son altas. Gracias a Dios nosotros logramos hace 5 meses, yo fui candidato a la prefectura de Bolívar, logramos sacar 15,000 votos en mi primera participación electoral, casi 15,000 votos en mi primera participación electoral.
14.668 exactamente. Y bueno, nosotros conscientes de que todas las elecciones, todos los procesos eleccionarios son distintos, ahora estamos planteando esta opción de progreso, esta opción de desarrollo, no solamente para la provincia, sino para el país, porque como ustedes saben, la tarea fundamental de los legisladores es legislar y fiscalizar en favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, y lo estamos haciendo con la mayor transparencia, como nos caracteriza. Nosotros tenemos nuestro eslogan, Somos Bolívar, la fuerza de la juventud, la garantía de la integridad. En la anterior campaña, una señora de Caluma, un cantón de mi provincia Bolívar, me puso el Wambra de lentes, y bueno, es así como ahora nos conocen a lo largo y ancho de la provincia, y estamos llevando ese mensaje de esperanza de que las cosas se pueden hacer con honestidad, con transparencia, buscando precautelar los intereses de los derechos y los derechos de los ciudadanos, no solamente de la provincia, sino de todo el Ecuador. Estamos llevando ese mensaje, como nos caracterizó la vez anterior, en una campaña con pocos recursos, pero con la propuesta clara y entregándole el corazón a cada uno de los bolivarenses para ver si Dios mediante podemos representarles con altura a los ecuatorianos en el primer poder del Estado. Bien, muchas gracias. Felipe González, candidato presidencial por la provincia de Bolívar. Suerte en las elecciones. Buen día.